Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Buenos días, sí. Ok, entonces, muy bien. Me avisan si ven mi pantalla. Denme un segundo. Segundo. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, doctora. Sí, Ok, ¿qué hora tienen? 7:24, doctora. Ok, bueno, entonces ya voy a empezar. Al día de hoy les había comentado que vamos a ver el tema de neumonías. Entonces, para eso traje un caso. Por favor, pongan bastante atención es un caso que ya no trae, viene bastante ya resumido, pero sí voy a hacer muchas preguntas. Entonces, lo mejor es que anoten los datos más importantes. Ya sé que le toman captura de pantalla y todas esas flojeradas. No, mejor saquen solo puntos importantes del caso y grábenlos para que a través de el tema podamos entonces al final dar una conclusión de qué le pasa a este paciente. ¿Todos listos? Entonces, ¿alguien me ayuda a leerlo de las niñas? Yo, Ok. paciente de 27 años, sexo masculino, no fumador, sin antecedentes patológicos importantes para destacar, que en la semana previa a la consulta presentó rinitis, odinofagia y tos seca, acompañados de mialgias, cefalea y fiebre. Se automedicó con antitérmicos y permaneció 3 días en cama. 2 días antes de ser internado en el hospital, había agregado una expectoración mucopurulenta y hemática y dolor en hemitórax derecho. Desde el comienzo de sus síntomas, tuvo anorexia y fatigabilidad fácil. Del examen físico se destacó temperatura axilar de 39 grados centígrados, frecuencia respiratoria de 28 pm, Por soplo minuto. tubar, ¿mande? Por minuto. Ah, ok. Soplo tubario en tercio superior de cara posterior de mi tórax derecho, taquicardia regular de 112 por minuto. En la radiografía de tórax se observó una opacidad densa homogénea de mi tórax derecho, limitada en su borde inferior por la cisura horizontal, leucocitosis de 21.000. Velocidad de eritrosedimentación de 58. Ok, gracias. Y se realizaron hemocultivos 2 y estudio bacteriológico, de expectoración. Ok, sí. Bien. Preguntas. Preguntas sobre el caso. Eh, a ver. Primero, ¿Es fumador el paciente o no se sabe no, nada? no es fumador. Bueno, no hizo ningún viaje ni nada de eso. No. Mucho gusto. Eso va a ser hasta el final. No, es que a tu mente, ahorita de estudiante, antes de ir al grano y antes de que saques los diagnósticos por laboratorio o por imagen,
tienes que pensar más cosas. ¿Qué más? ¿Qué más preguntan? Si no, pues ya les doy el cultivo y ya estuvo, se acabó. Ya está el diagnóstico. Antes de todo eso, hay que pensarle. A ver, amigos, y eso aquí te fue bien porque sí te vamos a dar cultivo, pero 90% de los casos o más no tienes cultivo. Somos pobretones. O la otra, pues es que la verdad nadie piensa en tomarle los cultivos, solo los ingresan o así pasamos las enfermedades sin cultivo. Bueno, entonces, ¿alguien más preguntas? ¿A qué se Yo dedica ese pregunto, pacientito? ¡Oh, me caes muy mal! Es residente de tercer año. En toda la historia de todos los... Este caso siempre lo he traído cargando y nadie nunca preguntaba. Es residente de medicina interna de tercer año. Era. Creo que entendiste bien la clase de la vez pasada. También se podría preguntar si vive en casa propia y cuáles son los hábitos de limpieza que hay en la casa. Vive, bueno, renta. Tiene bastante bien el área donde renta. Vive solo. Buenos hábitos higiénicos y todo. Es un departamento, pero sí está ventilado y es de piso de loseta y techo de losa. Sí está bien, sus hábitos están bien. ¿Alguien más? Ninguno. Ninguno. ¿Alguien más? doctora, dijo que era estudiante de medicina interna. Dije que es residente de tercer año de medicina interna. Yo le preguntaría si en las últimas semanas vio un caso de un paciente con algún padecimiento respiratorio como tuberculosis o entre otras. Todos los días ha visto cosas respiratorias, todos. Sí, completo. También se le podría preguntar si hace uso del cubrebocas y qué tipo de cubrebocas usa. Ay, no. ¿Como cuál adolescente de la... No, no, no usa. ¿Alguien más? ¿Alguien me puede dar un resumen del resumen de este paciente? Ya con todo lo que preguntaron. Yo. A ver. Se trata de paciente masculino de 22 años, yo había escuchado lo que anoté. Uh-huh. R3 de medicina 27. interna. 27, perdón, yo había notado 22. Paciente masculino de 27 años, R3 de medicina interna, el cual empieza con rinorrea, odinofagia, malestar general, inicia tratamiento con antipiréticos, sin ninguna mejoría, evoluciona el caso y creo que hasta ahí llega a hospitalización, empieza Caray. no, inicia con expectoración Uh-huh. purulenta, se realizan estudios
de gabinete, BH marca 21,000 leucocitos, o sea, tiene leucocitosis. Al- Se le realiza radiografía teletórax, en el cual vemos afectación bilateral, mayor en pulmón Bilateral, derecho, sí, ok. Ujú. mayor en pulmón derecho, en lóbulo medio e inferior, en los cuales se ven zonas de, bueno, yo veo eso como pus, literal, es lo del lóbulo en medio. Ujú. Para mí el pulmón derecho tiene empiema, tal cual, y ya en el lóbulo superior, pues no sé. Ah, Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más dice, yo supero esto? Niñas, a ver, espérate, a ver, otra vez te voy a agarrar. No puedes correr si no sabes gatear. Primero tienes que integrar cosas para que no saquen diagnósticos que no van a hacer. Tú misma. Aquí lo que les voy a enseñar es integrar. No anden pensando cosas que no, porque vamos pasito a pasito. Otra vez, entonces, tú misma, sin que den el diagnóstico, lo que tienen que hacer es el análisis con los ingredientes que tienen, qué posibilidades diagnósticas puede ser. No estoy diciendo que no sea tuberculosis, no estoy diciendo que no sea empiema. Sin embargo, tenemos que hacer tanto diagnósticos etiológicos, nosológicos, diferenciales, bla, 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 todos esos diagnósticos, pero sí ya tenemos bastantes ingredientes. Acuérdense que los ingredientes son los signos y síntomas. A ver, ¿alguien más que quiera integrar desde cero? Ujú, ujú. Ok, bueno, ahora, mira, miren, aquí el punto es que la fiebre, la fatigabilidad fácil, la taquicardia, se comparten con 1000 cosas. Aquí lo primero que tienen que saber, y ya voy al grano, de este resumen tienen que hacer en su mente otro resumen. Entonces, podría ser de la siguiente manera. Masculino es joven, no tiene factores patológicos, eh, es trabajador de la salud, tiene un síndrome infeccioso que lleva alrededor de 10 días. Por eso les puse la temporalidad. 10 días que inicia con un cuadro respiratorio superior y evoluciona a un cuadro respiratorio inferior. Y le estoy encontrando o estoy corroborando mi síndrome infeccioso porque tiene fiebre, aumento en el trabajo respiratorio, taquicardia y además en el, en el hemitórax tiene unos ruidos que no habíamos escuchado. Denme un segundito, espérenme.
Ay, perdón. ¿Me escuchan? Bueno, entonces ya habíamos, me quedé en la parte de la parte clínica. Iba en la exploración. Dice, soplo tubario, tercio superior de cara posterior de mi tórax derecho. Acuérdense que ustedes cuando ven la imagen, vamos a hablar de derecha o izquierda del paciente. ¿Ok? Entonces, este es derecho y este es izquierdo. Imaginen lo que les dije, soplo tubario tercio, ya ni me acuerdo, medio, de hemitórax derecho. Desde que estás oyendo eso, tu mente ya está, ya sé dónde está la lesión, dónde está el problema. Entonces, ahora y corroboramos con esta imagen que tiene ¿quién está afectado? Lóbulo medio. Perfectamente se ve la cisura horizontal. Y la otra es una radioopacidad, sí, de bordes irregulares también, que tiene broncograma adentro. Podemos ver estas áreas que tiene como si fuera burbujitas de aire. Voy a quitar los círculos y se enfocan en esos sitios para ver el broncograma. Son finalmente broncoalvéolos que están respetados. Todavía entra aire. Todo lo demás que se ve así opaco, como vean el corazón, radioopacidad, aquí fuera radioopacidad. Esto es moco. Quedan algunas áreas respetadas todavía, pero son muy poquitas. Tiene bordes irregulares, sí. Entonces, opaco, blanco, lúcido, negro. Bueno, entonces ahora se corrobora el tema infeccioso o presuntamente infeccioso por la leucocitosis. Tienes un marcador de inflamación que es la velocidad de eritrosedimentación globular. Lo normal es 40, tienes 58. Ya los hemocultivos y el cultivo de expectoración ya lo veremos al final de los finales. Entonces, ¿quedó claro la integración? Sí, Doc. ¿Los demás? Las demás. Sí, ¿Le agarran la onda lo que quiero que puedan lograr al final de esto, de todas las clases? ¿Alguien tiene No. duda de la integración? Niñas. Tubario. Ese es un ruido que espero que oigan en piso. ¿Qué quiere decir? Recuerden que la tubería de la vía respiratoria tiene un flujo laminar, o sea, es recto. Entonces, entrada de aire, a la hora de chocar con el moco, hace como si soplaras a través de una botella de vidrio vacía. Si nadie ha hecho ese ocio o los invito a que lo hagan. Entonces, a la hora que tú soplas, se oye ese ruido que tiene un sonido huequito
hueco, es un soplo, un ruido sobre un tubo. Eso es un soplo tubario. Entonces, ¿por qué se oye así ese aire? Porque va a chocar contra el moco y el moco no está como tal incrustado, sino que tiene una vibración. Entonces, hagan de cuenta que entra el aire y a la hora de salir, la resistencia que da ese moco y esa vibración es la que hace que suene ese aire a través de un tubo que tiene una resonancia por el moco. Normalmente, si no hay nada de moco, entonces el aire va a entrar y salir sin ninguna resistencia, sin ninguna vibración, porque está limpiecita nuestra vía respiratoria. Soplo tubario es un signo clínico patológico que se va a encontrar en la mayoría de las veces en neumonía, precisamente por esta explicación de todo el moco que está aquí impactado y que no permite el flujo laminar de la entrada y salida del aire. Para entenderlo, tendríamos que auscultarlo y con el doctor los pone a revisar pacientes así. ¿Algo más? ¿Te preguntas? La integración es la que me interesa, ¿eh? ¿Dudas de la integración, niñas? Yo, Doc, bueno, yo no soy niña, pero yo. Bueno, ok, ajá. Todos, ajá. Este, bueno, a mí me causa ahí un poco de intriga, más que nada. No sé, yéndonos, bueno, ya sabemos que es un marcador de infección bacteriana, los leucocitos, No pero, necesariamente, pero sí. Ujú. ajá, o sea, lo tomamos más, ¿no? Pero en este caso, estas neumonías, las cuales no son puramente bacterianas, o sea, que no son puras de bacterias, ¿se podría tener una neumonía, no sé, con hongos, virus y bacterias? Mm, sí, pero él no es el paciente. Ajá, bueno, eso sí. Pero Sí, entonces, pero este terreno de este paciente no es el caso. ajá. Este paciente con su antibioterapia correcta saldría sin ningún problema. Por supuesto, por supuesto. La otra, bueno, me intriga, ¿no? Yo sé que, pues, como usted nos dijo, ¿no? Pues, a veces no hay recurso en el hospital y no nos vamos a pasar haciendo a todos los pacientes cultivos y todos los estudios, ¿no? Para clínicos. Cuando se Ujú. ingresa este paciente, ¿con qué se inicia? Mm, No quiero hacerte aguafiestas. Precisamente a través de la clase, quiero que capten con qué van a iniciar. Y primero, quiero que capten el agente etiológico, porque basados en los agentes etiológicos, vamos a lanzar nuestro tratamiento empírico. Ya si somos de varo o hay algún recurso, ya pedimos los cultivos y ya muy felices, en 48 horas sabremos el agente etiológico. Pero, Si te doy la respuesta, pues te doy el fin de la película. Y entonces, pues ya no van a saborear el tema. pero pues en este caso era R3, son todas nosocomiales, o sea, tenemos que pensar en... Ay, me cae regordo. Ya, ¿para qué das el tema, el fin de la película? O sea, sí, sí, Aún qué no bueno lo que doy. sí, por parte de tu parte ya lo diste, pero bueno, qué bien que pienses así, que vayas integrando ya esto. Entonces, de lo que quiero que los demás, todos los demás, vayamos de la mano ahorita, es en qué
puede ser de toda la bola de agentes etiológicos. La otra, que se sitúen, siempre tienen, antes de que den sus diagnósticos, tienen que expulgar bien qué síntomas y signos tienen para, dirían los pacientes, atinarle al diagnóstico. Y de ese diagnóstico principal, tienes que darme 2 diagnósticos diferenciales. Entonces, entre esos 3 se va a quedar tu diagnóstico al final, ya si tenemos el recurso para corroborarlo con cultivos o más estudios. Bueno, ¿los demás tienen dudas sobre la integración? No, doctora. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero, las neumonías en el punto de neumología, el concepto va a ser esta infección del parénquima pulmonar. Concepto de patología va a ser la inflamación del parénquima pulmonar. Tiene 2 contextos diferentes. El parénquima puede estar inflamado y no ser infeccioso por 1000 cosas. Y en el tema de aquí de que vamos a ver va a ser el parénquima está infectado. Ahora, debemos de saber las formas de clasificarlas. Vamos a hacerlo uno por el lugar de aparición. Bueno, la forma de aparición, que sería aguda o crónica, tiene que ver con semanas. 2 semanas es aguda, más de 2 es crónica. Lugar del contagio. Neumonía adquirida en la comunidad, que es la NAC, o la neumonía asociada a la atención de la salud, antes llamada nosocomial. Después tenemos que ver cuál agente sería el que nos está dando lata. Sería un virus, una bacteria, un hongo, o puede ser de trasfondo inmunológico. Y el cuarto grupo, que se refiere a los pacientes que tienen algún inmunocompromiso, específicamente en el paciente con VIH-Sida y en el otro que tenga algún tipo de cáncer. Entonces, si ustedes ven, todo esto es importante que en nuestro paciente, que ya vimos, ya vayan clasificándolo. Entonces, primero, que de las niñas. Forma de aparición, aguda o crónica. Ok. Lugar de contagio, en su casa o en la atención de la salud. ¿Qué mayor probabilidad tuviera? Entre comillas, va a ser nosocomial, entre comillas. Agente causal, a otra niña. Podría ser bacteriano. Ok. ¿Es un paciente inmunocomprometido? No. Ok. Entonces ya tienen cómo clasificarla. Bueno, luego vamos a hablar entonces primero, para ver si es de la comunidad o es asociada a los cuidados de la salud. Para hacer NAC, aquí en la comunidad, es una infección que vamos a adquirir fuera del ámbito hospitalario. Primero, pues es una persona que no está hospitalizada o no está como trabajador de la salud y se presenta entre las primeras 24 a 48 horas siguientes al internamiento. Un ejemplo, llega una abuelita por fractura de cadera. Ella no tenía ningún síntoma respiratorio, lleva 48 horas con nosotros, empieza con fiebre, tos, dificultad respiratoria y le auscultamos un síndrome de condensación basal izquierdo. Entonces, ya le tomamos la placa, corroboramos esa radiopacidad de bordes irregulares con broncograma aéreo en la base izquierda. O sea, le regalamos una neumonía. Entonces viene por otra situación, pero tiene una estancia, entre comillas, prolongada, más de 48 horas ya es prolongado,
está inmóvil, es adulto mayor. Entonces se incrustan o impactan las secreciones a nivel basal. Ahora, para la neumonía en general, debemos tomar en cuenta estos factores de riesgo. Edad mayor a 65 años. Cualquier paciente que tenga inmunosupresión, que tengamos terapia antimicrobiana recurrente o uso de esteroides. Antibióticos es que el paciente tuvo una celulitis de la pierna izquierda. Entonces le dieron antibióticos por 15 días. Es que el paciente tuvo una infección del abdominal, de sitio quirúrgico, una sepsis abdominal. Le dieron antibiótico. O sea, todos los antibióticos, menos por algo respiratorio, sino el paciente tiene infección en otro sitio que no sea respiratorio, pero impacta con la flora bacteriana a nivel sistémico. Y el uso de esteroides, pues no se diga más. Todas las patologías pulmonares preexistentes, asma, EPOC, el tema aquí de EBC, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, diabetes tipo 2, enfermedad hepática o todas las neoplasias. Si se fijan, comparten los dos primeros, asma y EPOC, el tema de cambio en la arquitectura pulmonar. Todos los demás, inmunosupresión, polifarmacia. Entonces, estos se los tienen que saber. ¿Por qué? Porque cuando veamos qué antecedente tiene nuestro paciente, ya es más fácil encuadrar cuál sería el tipo de neumonía. El EBC, porque quedas a veces postrado, tienes trastornos de la deglución, y también hace que se impacte o tengas microbroncoaspiraciones. Está muy padre el EBC, te deja muchas secuelas. Vamos a ver, etiología. Lo más frecuente para México, guía de práctica clínica, los consensos de neumología, se los saqué por edades y por grupos etarios. Entonces, lo más común para toda la perrada, todas las edades, sería Streptococcus pneumoniae, alrededor del 40%. Después sigue Haemophilus influenza, 14%, y Staphylococcus aureus, alrededor del 9%. Entonces, así en un paciente estándar, los tres primeros para México tendríamos que pensar en estos tres, en ese orden. Entonces, pero obviamente los síntomas serían diferentes. Ahora, el anciano, vamos a tener Haemophilus influenza, Clamidophila pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, virus de la influenza y Moraxella catarrhalis. También más o menos en ese orden. ¿Quién es el común denominador? Streptococcus pneumoniae, que aquí está, pero acá cambia como la frecuencia. El paciente con diabetes, Streptococcus pneumoniae, los borrachines de la colonia, Streptococcus pneumoniae, gram negativos, legionela, piógenos atípicos, anaerobios y al final el tipo de infección es mixta. Ya les había comentado en la clase anterior por las microbroncoaspiraciones y el tema de la cavidad bucal, que tiene una flora muy variada. En el caso del paciente con EPOC, va a depender de el GOLD que tenga, ya veremos EPOC. Entonces, a mayor clasificación del GOLD, quiere decir que tienes más hipoxemia. Entonces, por eso vamos a pensar en Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, más todos los anteriores, menos flora mixta, porque ahí no te broncoaspiras. Aquí traje otra. Es para explicar que
además de la condición del EPOC, de si eres borrachino, ¿no? Tenemos que ver los que trabajan con alguna situación de laboral, que sería entonces los que por alguna situación están expuestos al popó del murciélago. No les había puesto el ejemplo de cuando van a turistear y se meten en las cavernas, a las cuevas húmedas y hay murciélagos. Ustedes no ven la popó o cuando nos metemos es un área muy buena de cultivo para el guano. Inhalamos. Entonces, hay que pensar, agente etiológico es Histoplasma capsulatum. Ahora, las aves. Esto es más en tema casi de gente que se dedica a las granjas o a las aves de corral, o aquellas personas que tienen luego unas jaulas impresionantes llenas de canarios, que diario tienes que cambiarlos, diario tienes que darles de comer, y el aleteo hace finalmente que esas tipo caspita que le sale, tiene, bueno, las inhalas y el agente etiológico sería Chlamydia psittaci. Los conejos, que también en la orina y en su popó, se llama Francinella tularenis, o los de granja, Coxiella brunetti. Obviamente son agentes atípicos, porque no son comunes, pero se vuelven comunes cuando sabes a qué se dedica. Y ahora en el tema de el paciente con VIH, aquí VIH es cuando el paciente todavía tiene CD4 más de 500. Cuando baja a 400, o aquí sería el tema de VIH-Sida, entonces con VIH-Sida te puede dar cualquiera. Y aquí sí es la respuesta a tu pregunta. Puede haber todas lo estándar, pero podemos tener Girovechi, Cryptococo, Histoplasma, Aspergillus, o sea, son más bacterias y hongos atípicos que jamás los mencioné en este grupo, en ninguno de este grupo, ni tampoco en la tabla anterior. No hay aquí ningún agente atípico en esta etiología normal o estándar o común. Y bueno, la otra es que en los lugares donde hay aire acondicionado, bastante humedad y ese aire acondicionado no tiene mantenimiento, una bacteria que se llama Legionella, empieza el mismo aparato de aire acondicionado, gesta ahí la bacteria y como no hay mantenimiento, empiezas a lanzarla así al medio ambiente. Y pues la gente que estamos expuesta a esos sitios de humedad y con ese tipo de aire acondicionado, pues estamos inhalando directamente esa legionela. Y bueno, la otra sería, habíamos hablado si nos drogamos de manera intravenosa, Staphylococcus aureus, que vive, bueno, que se introduce a través del torrente sanguíneo, en este caso, puede ser el agente etiológico. Por eso tienen que aprenderse estos agentes etiológicos. Aquí vienen en muy fácil. Bueno, entonces, para el diagnóstico, lo primero, niños, es el cuadro clínico. Entonces, puede tener este cuadro común y corriente de una infección respiratoria superior y después va bajando, por comentarlo así, y se convierte en una infección de vía respiratoria inferior. Entonces, pues puede tener fiebre, tos, astenia, escalofrío, disnea, dolor torácico. Entonces, este cuadro tiene una aparición alrededor de 24 horas. Ustedes se fijaron en el chavo y al principio como que tenía síntomas básicos, y conforme pasó una semana se fue complicando. Este chavo tardó una semana porque en realidad es un inmunocompetente, pero si fuera un abuelito o alguien con las condiciones que ya les comenté anterior,
Este paciente evoluciona mucho más rápido y tiene un cuadro mucho más complejo. Ahora, es un cuadro típico se presenta así como esto. Síntomas que hay. Esta es una infección respiratoria. Sin embargo, estamos en problemas cuando es un cuadro atípico. Aquí puede o no tener alguna tosidura aislada, alguna molestia en el tórax, como que me aprieta, me molesta, me arde. Y no hay clínica pulmonar ni respiratoria. Les duele la cabeza, que ya empezó con diarrea, que ya le duelen las articulaciones, ya se cayó por allá, no quiere comer, está en delirium. Entonces, este cuadro atípico, es el que, si ustedes no aprenden el día de hoy la neumonía, ya valieron para toda la vida. Esto sí tienen que saberlo diferenciar porque algún grupo, sobre todo cuando empezó COVID-19, los cuadros eran atípicos. Entonces, lo atípico te lo da 1, el cuadro clínico, 2, el agente etiológico. ¿Dudas hasta aquí? Chamacos. No, doc. Las demás, No, doctora. seguras. Yo sí, Bueno, doctora, entonces, ¿podría ujú, repetir lo del cuadro típico, por favor? cuadro atípico. No tienes Ajá. ningún dato respiratorio de inicio. Lo que vas a tener son síntomas inespecíficos que pueden ser a nivel torácico, dolor, disconfort. Disconfort es que, ay, no sé qué tengo en el pecho, pero me molesta, me duele, me arde. La otra parte importante es que todos los síntomas son extrapulmonares, el tema de que empiezan con cefalea, dolor articular, les puede dar diarrea. O la otra es que van a debutar como no quieren, ya tienen varios días que no quieren comer, que están haciendo delirium, en el caso de los ancianos, o caídas. Entonces, el paciente puede llegar muy mal a urgencias, con fiebre, es que no sé, como que he tenido tosecita, pero no mucha, no tiene flemas. Fiebre, no, no quiere comer. Y la otra parte importante es que a la hora de auscultarlos, no oyes ni soplo tubario, ni estertores, nada. Aparentemente están normales esos pulmones. ¿Quedó? Sí. Vamos entonces, acá tenemos otra comparación. Alguien que sea niña, ¿me ayuda a leer el cuadro típico? Yo. Ujú. Inicio brusco, menor a 48 horas de evolución, fiebre elevada y escalofríos, disnea, dolor torácico pleurítico, tos productiva, respiración purulenta, taquipnea, crepitante, soplo tubárico a la auscultación pulmonar, leucocitosis izquierda, patrón alveolar segmentaria o lobar, condensación homogénea, bien delimitada, multifocal, broncograma aéreo. Broncograma aéreo. Ok. Alguien más niña que me diga la atípica. Va jefa.
que sería uno de los agentes etiológicos. Entonces, sí está muy marcada la diferencia entre lo que es típico y atípico. Ahora, en el paciente que les empezamos el caso clínico, ¿a cuál se refiere? ¿Es típica o atípica? Las niñas. ¿Todos están de acuerdo que es típico? No, yo no. Tú no. ¿Por qué? Cuéntanoslo todo. Las Yo que demás, es ajá, atípico. tú eres atípico. Ok. Las demás niñas, ¿no hay nadie más? Yo digo que Igual es típica, atípico. doctor. ¿Quién dijo que ya lo analizó bien? Ujú, ok. ¿Alguien más? Es atípico, ¿Por qué es atípico? Tú misma. porque el paciente ya presentaba igual cefalea, eh, tenía una leucocitosis, em, ¿qué más? Tenía fiebre también, Tú y dijiste atípico, ¿verdad? atípica, sí. Hasta este momento todos van como atípicos. No, yo creo que es un estado típico porque el paciente justamente empezó con, bueno, el inicio de los síntomas, o sea, sí era mialgias y todo eso, pero también era rinitis, odinofagia y tos seca. Mm, ok. Entonces va varios con atípico y una con típico. Es típica, doctora, porque en el caso decía que al momento de auscultarlo, se podía escuchar un soplo tubárico. Ujú. ¿Qué más? Tienen muchos ingredientes, para hacer un platillo de campeonato, no una garnachilla ahí de la calle. A ver, entonces, los que dijeron atípico, dense por reprobados. Todos los que dijeron atípico y la que se arrepintió de típico a atípico, jálese la oreja 10 veces fuerte. Está, qué nervios. Está muy fácil, miren. Es típico. Aquí algo también importante que quiero que aprendan es que entre los cuadros clínicos hay, digamos, poca diferencia. Sin embargo, aquí en la neumonía típica y atípica hay bastante diferencia. Entonces, nuestro señorcito ya llevaba 10 días, pero sí su inicio fue los primeros 3 días, que empezó con artromialgias, rinitis, tuvo fiebre, sí, 39, dolor torácico pleurítico, no, tos con expectoración purulenta, sí, nos vamos marcando lo que sí tuvo. Inicio insidioso, fiebre elevada, la tos, taquipnea, sí, soplo tubárico, sí, leucocitosis, sí. Aquí está lo bonito, precioso. Una condensación segmentaria, por supuesto, y nada más. Broncograma aéreo también. Entonces, si se fijan, tuvo bastantes del lado típico. Ahora vamos con el contrario. Tiene bastantes acá. Ahora vamos con inicio subagudo, no. Fiebre sin escalofríos, sí. Importante ataque al estado general, sí.
Clínica pulmonar escasa, no. Auscultación pulmonar normal, no. Leucocitosis menor, no. Fueron 21,000. Tiene un patrón intersticial, segmentario o multifocal. Sí, un segmentario. Y abajo es difusa bilateral, no. Entonces, yo no puedo volver a marcar. ¿De qué lado tenía más? ¿Del típico o del atípico? Típico. Entonces, por eso les dije, no pueden correr de, ay, tienen empiema, tienen tuberculosis, tienen, no, tienen que ir paso a paso. Sí, este personaje es una neumonía bueno, ahorita vamos a ver dónde la adquirió y es típica. Bueno, entonces, ¿sí entendieron por qué es típica? Sí, maestra. Ok, bueno. Ujú. Que llevo una semana, como que me siento mal, pero me recupero y no sé qué tengo, porque me duele la panza, me duele la garganta, poquito, me duele la cabeza, los músculos. Eso es insidioso. No tienes un patrón establecido y es como, no sé dónde está el sitio afectado en realidad. Tiene que ver con tiempo y tiene que ver con síntomas. Un inicio claro, como en el caso de este chamaco, que empieza con síntomas respiratorios y no sale el cuadro clínico de síntomas respiratorios. Al contrario, tus síntomas respiratorios, en este caso, fueron empeorando. No te distrae el tener otro síntoma fuera del extrapulmonar. ¿Sí queda claro? ¿Alguien más? Bueno, esta es otra tabla que es la comparación de lo que ya hemos visto. Esta es una imagen muy preciosa que si ustedes se fijan, en la neumonía típica hay una lesión aquí y en la neumonía atípica ven que tiene, se ve algo marcado, ¿no? Este hemitórax se ve raro, este se ve raro la base, pero no logra hacer una consolidación como esta. Entonces, este tema es intersticial, no está alveolar, no está dentro de la tubería ni del saco alveolar. Esto está por fuera. ¿Qué prefieren tener una neumonía típica o una neumonía atípica? Pues típica. Tú típica. ¿Por qué típica? Yo veo por el manejo. Bueno, es que la típica dijo que es en el intersticio, o sea, entre tejidos. Y voy a La ir muy- mayoría sí. En este caso, en esta plaquita, no quiero que se queden con la idea de que siempre la atípica es intersticial, pero para el ejemplo de la radiografía, en este tiene el tema intersticial, pero también podemos tener neumonía atípica con tema broncoalveolar. Para este caso, para este ejemplo de la radiografía, tú prefieres tener una típica por el manejo. Ok, ¿qué más?
Ajá, pero si nos vamos directamente al pulmón, el tema intersticial, que acuérdense que les comenté que es como si tuviéramos una pared. Entonces, ahí me quedó un poco gacha mi pared, tiene sus tabiques, una pared de tabiques. Y entre los tabiques hay mezcla, lo que hace que peguemos los tabiques. Entonces, esa mezcla, ese espacio, ese que ahorita está de color mostaza, sería el intersticio. Y el alveolo sería entonces este cuadro. Si nosotros se nos inflama el intersticio, así horrible, 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 por fuera, entonces va a impedir el intercambio en la hematosis, porque está afectando por fuera los capilares. Y entonces esto hace que tengas mayor hipoxemia. Y aparte a nivel, digamos, pues amplio del pulmón, porque como les puse el ejemplo de este pacientito, tienes todo este hemitórax afectado completamente, a diferencia, por ejemplo, en este caso, solo tienes la base, el medio y el apical y todo el contralateral están bien. Entonces, el tema de hipoxemia se va a ver más reflejado en este señorcito que en este. Para el tratamiento es lo mismo. Imagínate que no sabes nada de neumonía. Te llega a urgencias el paciente hipoxémico, le tomas la placa, no sabes nada de placas. Está normal. Váyase a su casa porque está normal, clínicamente no tiene obviamente nada, estertores, soplo tubario, no condensa. Este señor lo das a su casa y se muere. Este señor lo encuentras perfectamente, tiene una síndrome de condensación basal, lo metes al hospital. Entonces, por eso es muy importante que aprendan muy perfecto lo que es neumonía típica, atípica, lo que podemos encontrar. La otra puede ser, ¿sabes que tengo un montón de cavernas? También es atípico, porque la presentación habitual son consolidaciones, broncograma, pero cavernas no es típico. Entonces, ya conforme vayamos avanzando en la clase, vamos a entender también que no lo sacamos nada más por una cosa, sino tenemos que cumplir con la mayoría de los ingredientes de una o de otra para sacar el diagnóstico, ¿ok? Bueno, este puede ser un asma, que tenga una crisis asmática, puede ser una infección por COVID, puede ser inhaló algún gas. Entonces, como que hay varias áreas de oportunidad en las radiografías. Por eso, una radiografía sola no te puede predecir un poco el diagnóstico, pero no te da el diagnóstico hasta que no tengas todos los ingredientes. Bueno, ahora, entonces, ojo, aquí el punto importante es que la radiografía tiene una sensibilidad y una especificidad que es relativamente baja, 92% prácticamente para las dos. Y la otra es que las imágenes de neumonía pueden tener una gran variación, que puede ser la consolidación lobar, el caso de nuestro paciente, otra que puede ser multilobar, bronconeumonía, aquí tiene afección del bronquio más el alveolo, puede tener infiltrados intersticiales. No solo la parte atípica te da
afección intersticial, ¿eh? Hay otras cosas que también, que no son neumonía. La otra, la placa de tórax solo se va a hacer en aquellos pacientes que tengamos duda del diagnóstico diferencial. Tú tienes que ser capaz de sacar el diagnóstico solo por clínica. Entonces, y la otra parte importante, ¿en qué momento también vamos a pedir placa? Cuando la evolución de nuestro cuadro clínico no vaya bien, sigue mal el paciente, entonces sí o sí tenemos que hacerle la placa para ver qué está pasando ahí adentro. Y bueno, ojo, 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 ojo. Lo que se llama huella radiológica es aquella imagen que queda después de 6 semanas de que dimos de alta a nuestro paciente. Entonces, suponiendo que este paciente, el caso, haya tenido la neumonía en enero. Lo dimos de alta el 20 de enero. Entonces llega el 20 de febrero. Ahí llevamos 4 semanas. Llega porque le dio otra vez tosecita, pero nada más, ya no tiene nada de lo demás. Le toma alguien que no conoce el caso la placa. Y obviamente la imagen no se va a limpiar, así de, ya me dieron el tratamiento y ya se limpió. Ahora llega con una imagen igual en aquí, pero ya está más pequeñita. Ahí. Y entonces ya no tiene soplo tubario, solo sigue con su radiopacidad. Entonces a lo que voy, no, tu pulmón no se va a limpiar hasta después de las 6 semanas de que te dieron de alta. Entonces, no de las 6 semanas que iniciaste el cuadro, sino terminaste tu esquema, este niño, por ejemplo, 20 de enero, entonces, para principios de marzo, ya no deberíamos de ver nada en su radiografía. Si la tomas entre el alta y antes de la semana 6 del alta, encuentras una huella radiológica, que simple y sencillamente todavía no se ha limpiado bien, pero ya no te va a dar problemas. Tienen que saberlo, porque si no, luego damos tratamientos que no. Hay varios patrones, por ejemplo, lo que quise traer es una neumonía lobar, lóbulo superior derecho, pero tiene aquí una caverna. Quito eso y ahí se ve muy bonita la cavernita. Ahí está. Depende del agente etiológico. Esta es una tuberculosis. Puede ser un hongo también, pero bueno, esta fue una tuberculosis. Entonces, laboratorio. ¿Qué vamos a pedir? Los de severidad baja solo los saca, no hay laboratorios que pedirle. Moderada y alta, vamos a pedir hemocultivos, expectoración, prueba de detección de antígeno de neumococo en orina, si es que hubiera, PCR para virus en caso de neumonías adquiridas en la comunidad con alta severidad. Podemos pedir el antígeno urinario contra Legionella en todas las neumonías graves. La verdad es que es muy difícil de conseguir en el servicio público. Vamos a ver entonces que la alta severidad o la moderada severidad van a depender del cuadro clínico del paciente. Al ratito vemos las escalas para ver cómo las clasificamos. Vamos a pedir o hacer estudios invasivos en aquellos pacientes con neumonía grave que tengan un curso fulminante, que no hayan respondido al tratamiento inicial. También podemos pedir aspiración transtraqueal, estoy hablando que el paciente ya esté intubado, punción
con aspiración con aguja fina transtorácica cuando tengamos un derrame asociado, broncoscopía cuando tenga el paciente no mejore y tengamos que hacer diagnóstico diferencial. Esa broncoscopía es con cepillado o con lavado broncoalveolar. Estamos viendo que entonces se puede complicar el diagnóstico y entonces tenemos que usar, obviamente, estar hospitalizado y hacer estudios invasivos a nuestro paciente para el diagnóstico de neumonía. Sin embargo, la verdad es que casi estos no se utilizan porque la mayoría de las veces somos certeros en el diagnóstico clínico y con una radiografía. Esta es del cuadro del CDC, que lo incluyó también el Harrison. Entonces, es lo que tenemos que hacer, lo que les he comentado antes, pero aquí les quise poner el tema del cultivo de esputo, no nada más para legionela, sino para todos, y la broncoscopía flexible para lavado o cepillado. ¿Cómo vamos a clasificar por gravedad a las neumonías? Va a ser a través de escalas que se llaman pronósticas. Tenemos la primera que se llama CURB 65. CURB sale de estos ingredientes que C se refiere a confusión, el U a la urea, para eso ocupamos una química sanguínea, el R de la frecuencia respiratoria, que tiene que ser mayor a 30, el B, que es de la presión arterial, blood pressure, ya sea que tengamos un punto si es menor a 90, y O si tenemos la diastólica menor a 60. Solo es un punto, esto es presión arterial, pero solo vamos a tomar un punto por la presión. Suponiendo, tiene 80-50. ¿Cumple para menos de 90? Sí. ¿Cumple para menos de 60? Sí. Pero en total solo es un punto. Ya sea que tenga una o la otra o las dos, solo es un punto por la presión. La edad mayor a 65 años. Y bueno, el total, si estuviera muy mal tu paciente, tiene 5 puntos. A mayor puntaje, mayor mortalidad. Entonces, ¿qué nos ayuda este CURB 65 de acuerdo al puntaje? La mortalidad y dónde podemos atenderlo. Vamos a poner los extremos. Te da un punto, un CURB 65 de un punto, 3% de que se te muera tu paciente. Riesgo bajo, se larga a su casa a recibir el tratamiento. Pero me da un CURB 65 de 4 puntos, la mortalidad es de alrededor 30%, se clasifica como neumonía severa y tiene que estar hospitalizado, ya sea que esté en piso normal o se va a terapia intensiva. 65, ¿le suena? Es la edad de los abuelos. Entonces, se hizo esta escala porque el abuelo, no porque sea abuelito, consideren que a fuerza tiene que estar en un hospital. No, depende de su score, se va a su casa o lo dejas en el hospital. Tenemos también otras escalas como es Fine. Esta está muy bonita porque además de que nos incluye la edad, el género, nos incluye si tienes un factor de riesgo para hacer algo asociar los cuidados de la salud, como asilo o alguna residencia que vengas de ahí. La cárcel no es una residencia, pero también se considera. Vienen las enfermedades crónicas y la parte muy bonita de los laboratorios y la gasometría. Entonces, esta escala por cada una te va a dar el puntaje que vas a ir sumando. Y te da clases. Entonces, te da la clase de la 1 a la 5. Obviamente la 1 está ok tu paciente, la mortalidad es del 0.1%, pero ves una clase 5 con más de 130 puntos, de estos que acumulamos de acá, una mortalidad del 30%. Entonces, no es lo mismo que yo te diga, nuestro paciente tiene un FINE de clase 2. Como que me tranquilizo.
tu paciente tiene un FINE clase 5. SAS, estoy muy estresada porque se va a complicar. Para eso se refieren las clases. Es lo mismo. Y hay otra que es el ATS o el ITSA, que vamos a tener criterios menores y mayores. Entonces, de los criterios menores se refiere a la frecuencia respiratoria mayor a 30, el índice PaO2-FiO2 o la PAFI, que lo normal debe de ser mayor a 250, aquí es menor a 250, infiltrados multifocales. La otra es la confusión, la urea también, que está elevada, mayor a 20, leucopenia, trombocitopenia. La otra parte importante, hipotermia o hipotensión, son varios, que son menores. Y la otra, los mayores, que tengamos necesidad de que esté intubado o que esté con vasopresor. Con uno de estos tendré que bajar a terapia intensiva. Pero para terapia intensiva con 2 menores y 1 mayor, también es subsidiario de estar en terapia intensiva. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? No, doctora. Bueno, de mi parte no. ¿Los demás? Tampoco, doc. Por ahorita Bueno, no. ok. Denme un segundo, espérenme.
¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctora. Bueno, entonces ya, ahorita ya más vamos a ver rápidamente el tratamiento y ya. Entonces vamos a dividirlo en tratamiento temprano, sería que el que iniciamos entre las 6 y 8 horas al diagnóstico. Primero necesitamos ver la gravedad que tiene, de acuerdo a las escalas que acabamos de valorar. La otra, la etiología más probable que podría ser. ¿Y por qué? Porque siempre vamos a iniciar con el tratamiento empírico. Entonces, pautas estándar es qué días o cuántos días le vamos a dar. La reevaluación clínica tiene que ser cada 48 a 72 horas. Eso es muy importante porque no, es que le iniciamos ayer el antibiótico y sigue con un buen de fiebre, hay que cambiarlo. No, tienes que dejar actuar tu antibiótico mínimo 48 horas antes de tomar una decisión del cambio de este. Luego, la otra parte importante es solo vamos a modificar el tratamiento. Obviamente, si este paciente después de 48 horas no mejora nada y o ya te dieron el resultado del cultivo y pues no es el agente etiológico que habíamos pensado al inicio. Entonces, para eso, este cuadro me gustó bastante porque lo divide en el tratamiento ambulatorio, en el paciente hospitalizado y en la unidad de terapia intensiva. Les puse en ambulatorio, el tratamiento estándar son 7 días. En el hospitalizado puede llegar de 7 a 10 días y en una unidad de terapia intensiva pudiera ser hasta 10 a 14 días. Entonces, si ven, pues va aumentando los tiempos y la otra, pues obviamente pues, es por gravedad, ¿no? El que se va a su casa, el tratamiento inicial va a ser acitromicina, amoxicilina con ácido clavulánico más acitromicina o claritromicina. Tenemos entonces un betalactámico, que es la amoxi, tenemos un potenciador, que es el clavulanato, y tenemos una, se me fue el mecanismo de acción, macrólido. Un macrólido son dos mecanismos de acción diferentes con un mismo fin. Ahora, podemos tener una alternativa. Cefoditen no lo tenemos mucho en México, pero esta también es una cefalosporina más acitromicina o claritromicina, tu macrólido siempre. O podemos cambiar en monoterapia solo a levofloxacino, una fluoroquinolona. Todos estos se van a su casa por 7 días. En el paciente hospitalizado cambiamos igual amoxiácido clavulánico, pero tiene que ser endovenoso. Y más igual a citro o claritromicina. Subimos la potencia de la cefalosporina a ceftriaxona endovenosa más macrólido. Y o levofloxacino, y es solito, pero intravenoso. Y en el paciente en terapia intensiva, ceftriaxona con acitromicina sería nuestra primera línea de tratamiento. La segunda sería ceftriaxona con levofloxacino, ambas entre 10 a 14 días. Pero aquí les traje la facilito, amigos, ya con dosis. Entonces tenemos, ejemplo, que es lo que tenemos en todos los cuadros básicos, amoxicilina de 1 gramo, cada 8 horas podemos darlo, o amoxicilina ácido clavulánico, que viene de 875 de amoxi más 125 de clavulanato, cada 8 horas. Acitromicina, la dosis viene de 500 miligramos, aquí puede ser 3 a 5 días.
claritromicina, la dosis va a ser 500 miligramos cada 12 horas, 7 días. O el esquema de monoterapia, que sería o levo o moxifloxacino, 500 miligramos cada 24 horas, y con moxifloxacino son 400 cada 24 horas. Tratamientos 7 días. En el paciente que va a estar hospitalizado, levofloxacino sube a 750 miligramos cada 24 horas, intravenoso 5 días. Pero fíjate, la dosis subió de 500 a 750. Cefalosporina, cefotaxima, 2 gramos cada 6 a 8 horas. O ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas. O amoxiclavulanato, 1 a 2 gramos cada 8 horas, todo va intravenoso. Más acitromicina o claritromicina. Dosis estándar de acitromicina, 500 cada 24, claritro, 500 cada 12. Tenemos también fármacos que son las dosis estándar, que ya se había dicho hace ratito, pero lo que quiero es ver estos. Son intravenosos todos, y vamos a ver aquí, por ejemplo, levofloxacino. Vamos a darlo cada 12 a 24 horas. O sea, estamos subiendo lo doble de la dosis estándar. Hablando de carbapenémicos, de medicamentos de amplio espectro, imipenem, meropenem o ertapenem, van endovenosos. La pauta para imipenem y meropenem es la misma, 1 gramo cada 8 horas. Y en ertapenem es 1 gramo cada 24 horas. Estos solo los usamos en hospital. Ahora, aquí este punto importante es que vamos a quienes podemos sospechar que tengan pseudomona, cosa que no hablé como un agente etiológico común en las diapositivas anteriores. Aquí lo recalco porque todos pacientes que tengan ya bronquiectasias, EPOC, con un 30%, que es nuestra FEB menor al 30%, uso de antibióticos de amplio espectro en el último mes, de corticoterapia o esteroides, hospitalización reciente, son los que debemos de sospechar que tengan pseudomonas. La pseudomona es una bacteria que va a estar en lugares húmedos con mucha hipoxemia. Entonces, por eso la bronquiectasia son cambios estructurales en los bronquios que de ser un tubito se vuelve una bolsa. Entonces, ahí va a haber bastantes secreciones y humedad, y eso hace que tengamos más fácil adquirir pseudomona. ¿Qué le vamos a dar? Todos los esquemas deben de ser intravenosos. Cefepime, piperacilina tazobactam, imipenem o meropenem, más fluoroquinolona, que sería levofloxacino o ciprofloxacino. ¿Cuándo vamos a decir, no, ya nuestro paciente está muy perfecto, váyase a su casa, o ya lo doy de alta de terapia intensiva y se va a piso? Cuando la frecuencia cardíaca esté en menos de 100, la respiratoria menos de 24, la temperatura mayor a 37.2, la sistólica mayor a 90, sature más del 90% o tenga una PO2 mayor a 60, haya recuperado el estado de despierto, pueda comer por sí solo. Y bueno, ya saben que la radiografía, esa pues va a estar ahí la lesión hasta 6 semanas después de que te dieron de alta. ¿Por qué entonces no le atinamos al diagnóstico o por qué falló nuestro tratamiento? Hay muchas causas. Una es porque elegimos mal el tratamiento, o se llama ineficaz o inadecuado. No elegimos el esquema que debería de haber sido, y la otra, los tiempos o las dosis tampoco eran las correctas. Alteración de los mecanismos de defensa,
Entonces, sobre todo el paciente que tenga a lo mejor traqueostomía, que no se pueda mover, que quedó con sondas de alimentación, es lo más frecuente. Presencia de algunas complicaciones, como el empiema. El empiema es una complicación poco frecuente de la neumonía. Ahí literal hace un acúmulo de pus, no puede drenarse y eso se convierte en un empiema, por un ejemplo. La otra, que tengamos que esta neumonía adquirida en la comunidad se complique con algún agente etiológico del hospital. Diagnósticos incorrectos, puede haber sido un embolismo pulmonar, un cáncer, un tumor, puede tener edema agudo pulmonar. La otra, que puede tener un cuerpo extraño dentro de la vía aérea y eso no permitió la salida del moco y se confunda con una neumonía. Entonces, hay varias situaciones por las que entonces el paciente no evolucione de manera adecuada. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. ¿Dudas, preguntas? Así como va pintando la cosa, entonces su paciente, ¿qué tipo de neumonía es, amigos? ¿Qué agente etiológico? ¿Qué agente etiológico será? ¿Están ahí? Bueno, este caso lo vamos a resolver. Vamos a ver ahora la neumonía, bueno, no ahora, sino en la siguiente clase. La neumonía nosocomial, para entonces tener el diagnóstico ahora sí, de certero, ya que hayamos visto la aquí en la comunidad y después la otra, y saber qué vamos a darle de tratamiento. ¿Dudas, preguntas? No, doctora. ¿No? ¿Los demás? Nel, no, solo pura de adultos. El estándar que te puse de neumococ, bueno, Pneumoni, Hemophilus, Klebsiella y todo eso es el estándar para todos. Ajá, los 3 primeros es así como para todos, sí. ¿Dudas los demás? Es que tu temario no incluye niños, ¿eh? Por eso no los manejan, porque por eso no los doy. Ahí incluye puro adulto. Bueno, dudas. No, doc. Bueno, entonces los veo. No por el momento. No por el momento. Bueno, los veo al ratón. Los que tengan la rotadera, ahí los espera el doctor. Los buscan en las salas. Llegan, se meten a la oficina donde puedan, dejan su pequeña mochila. Y lo buscan entre las salas. Y los veo yo al rato a las 2. Llego luego a subirme a piso, que diga a la clase con ustedes.